Carlos Antonio Cuevas Stringlos y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, jueves, vamos a tener el curso de transversalización de la perspectiva de género. Y bueno, les quiero comentar que los días 25, 26 y 27 de octubre del presente año vamos a impartir un ciclo de conferencias presenciales en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los 3 días, este ciclo de conferencias son totalmente gratuitos para nuestros alumnos y para el público en general. Les invitamos para que puedan, en este caso, asistir. También les quiero comentar que el próximo día sábado iniciamos grupo nuevo de la licenciatura en Trabajo Social. Por si a alguno de ustedes les interesa o tienen algún familiar, iniciamos. Esta licenciatura se cursa en 18 meses. Es una nivelación. Las clases serán los días sábados durante 18 meses, de 9 de la mañana a 13 horas. Y bueno, pues tengo el enorme gusto de presentarles el día de hoy a la maestra Yadira Coronado con el tema de transversalización de la perspectiva de género. Ella es especialista en este tipo de género. Maestra Yadira, bienvenida, buenas tardes. Aquí a su casa, les dejo con todo este público que tenemos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, gracias por esta presentación. Bueno, pues esta es la transversalización de la perspectiva de género, como su nombre lo dice, y bueno, pues yo muy gustosa de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, mi nombre es Yadira Coronado, como ya me hizo favor de presentarme el maestro, el doctor Carlos. Entonces, decirles nada más mis credenciales. Yo de primera carrera soy psicóloga, de segunda carrera soy abogada y ahora recientemente terminé la maestría en inclusión social y género. Y bueno, yo ya he estudiado un máster en género y derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y también he estudiado varios diplomados, entre ellos el de feminismos en América Latina, y bueno, pues todo eso me hace ser la persona que les puede venir a hablar un poco de la transversalización de la perspectiva de género, esto que suena tan complicado y que voy a tratar de hacerlo más sencillo y al alcance de todos ustedes, pero que realmente pues para mí es un placer presentar este tema, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar explicando precisamente qué es la perspectiva de género para después explicar la transversalización. Primero, hablando de perspectiva, se acordarán ustedes de estos dibujos que nos mandaban a hacer en la secundaria, donde decíamos efectivamente hay que hacer un dibujo de perspectiva, ¿no? En este dibujo de perspectiva, ¿qué es lo que alcanzan a ver ustedes? Me gustaría que fueran participando a fin de que no se haga pesada esta conversación entre ustedes y yo. Entonces, cuando yo digo perspectiva, cuéntenme por el chat o si alguien quiere levantar la mano, para decirme cuando piensa en perspectiva y le pongo aquí este dibujito, ¿qué es lo que está usted pensando? Adelante, Juan, que es al que veo por acá. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Cuevas, maestra Yadira. Bueno, pues perspectiva, para mí entiendo como un punto fijo, lejos, a dónde quiero llegar. Y bueno, todo el caminito que tengo que seguir, que generalmente, bueno, en estos casos es recto, es una línea recta, como dicen, voy derecho y no me quito hacia ese punto. Perfecto, muchas gracias Juan por su participación. Efectivamente, una de las cosas que tiene que ver la perspectiva es un término que nos trajimos del dibujo y precisamente se realizó en el dibujo para cuando nosotros queríamos otorgarle profundidad a los objetos, ¿no? Entonces, cuando aplicamos el término de perspectiva, de lo que estamos hablando implícitamente es de la profundidad, ¿no? Muchas gracias por su participación, Juan. Entonces nos quedamos con este asunto de la perspectiva, que en primer momento significa profundidad.
Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de perspectiva. En este segundo ejemplo de perspectiva, ¿qué es lo que usted ve? A simple vista, ya no tenemos ese punto de fuga como en el anterior. En esta perspectiva, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quién me quiere comentar? Adelante, por favor. Xochitl, adelante, por favor. Xochitl, ¿usted levantó la mano? Si quiere participar. Sí, perfecto. una casa con unos locales. Ajá. Pero hablando de la perspectiva, ¿qué más ve por ahí, Xochitl? Atrás un edificio. Muy bien. Muchas gracias, Xochitl, por su participación. Gracias. Suani, adelante, por favor, si me ayuda con su participación. Suani, no le escuchamos porque tiene su micrófono apagado. Sí, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, le escucho perfecto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, le escucho muy bien, Suani. Ok. ¿Qué veo ahí? Veo diferentes direcciones o diferentes tipos de caminos. O sea, las direcciones de los caminos me llevan a diferentes direcciones. Perfecto, Suani. Muchas gracias. Gracias por compartirme. Juan, compártame, ¿qué ve en este dibujo de perspectiva al contrario del anterior? Bueno, como dicen mis compañeros, una casa, un edificio muy bonitos, pero creo que el punto importante aquí no es, como dice usted, un punto de fuga a lo lejos, sino que es un punto cercano en donde confluyen dos caminos, como que quiero traer algo de lejos hacia mí. Efectivamente, muchas gracias, Juan. Fíjense que en este segundo punto de perspectiva no estamos hablando de la profundidad, ¿no? Sino cuando vemos este edificio en esta perspectiva, lo que estamos viendo es el volumen del edificio, ¿no? Esta imagen de perspectiva nos da la idea de que es un edificio grande, ¿no? Entonces, la perspectiva se puede usar en dos sentidos. La primera, para dar profundidad a los objetos, y la segunda, para hablar del volumen, del tamaño de algo, ¿no? En este caso, esta casa, como no la estamos viendo de frente, sino la estamos viendo esquinada, nos da la idea del volumen que tiene, ¿no? Entonces, más que los caminos, aquí de lo que estamos hablando es del volumen. Nos imaginamos que es un edificio grandote, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la noción que nos trajimos del dibujo que nos habla de la perspectiva, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a utilizar en las ciencias sociales? Bueno, pues en las ciencias sociales, cuando hablamos de la perspectiva, nos estamos refiriendo a un problema social y vamos a hablar de la profundidad del problema, pero también vamos a hablar del tamaño del problema, ¿no? Entonces, cuando usted le digan en las ciencias sociales que hay que aplicarle la perspectiva a algo, bueno, pues se trata de hacer un estudio, un análisis a profundidad, pero entendiendo la complejidad del problema, ¿no? Es por eso que nosotros estamos viendo la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como la aplicamos a las ciencias sociales. Ahora, cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues creo que ya es conocido de todos que cuando hablamos de sexo, a lo que nos estamos refiriendo es a las diferencias y características biológicas de las personas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas, que nos definen como hombres o como mujeres. Generalmente, estas características son universales e inmodificables, ¿no? El sexo en la lotería biológica es aquel paquete con el que nos tocó nacer. Independientemente de si somos hombres o somos mujeres, el cuerpo con el que venimos a este mundo, a eso le llamamos sexo en las ciencias sociales, ¿no? Pero ¿a qué cosa le llamamos género? Bueno, pues el género son todas estas construcciones sociales, son todos estos atributos sociales
y las oportunidades que se nos dan por ser hombres o por ser mujeres, y las relaciones entre mujeres y hombres, entre niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en grupo, y cada grupo pertenece a la sociedad, ¿no? Lo aprendemos en casa, luego lo reafirmamos en la escuela, luego nos incorporamos a un trabajo, ¿no? Entonces, todo eso implica que estamos en sociedad, estamos en grupos sociales. El género lo determina lo que esperan estos grupos sociales de mi persona. Es la forma en cómo valoramos a un hombre o a una mujer en determinado contexto. ¿Y por qué decimos en determinado contexto? Porque el género es algo que se estudia en un determinado espacio físico y en un determinado tiempo. Ajá. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la mujer mexicana del año 2022 que la mujer árabe del año 2022 o que las mujeres francesas del 2022, ¿no? En cada espacio, las mujeres tenemos características diferentes porque se esperan cosas diferentes de nosotros. Y tampoco es lo mismo la mujer mexicana de los años 50, de los años 60, de los años 70, ¿no? O de los años 2000. Y nosotros lo podemos ver en nuestras madres, en nuestras abuelas, en nuestras hijas, ¿no? Siempre que tenemos hijas jóvenes, pues tenemos estos choques generacionales de cosas que para nosotros nos parecen escandalosas y para ellas no, ¿verdad? Rosa, por acá veo que tiene levantada la mano. ¿Quiere participar? No, creo que no. Muy bien. Si ustedes quieren participar en cualquier momento, levantan su manita y yo les doy la palabra. Entonces, bueno, hasta aquí entendemos un poco que el género son todas estas construcciones sociales que se dan alrededor del sexo, ¿no? Entonces, pero son construcciones sociales. Lo más importante que hay que entender en las ciencias sociales del género es que es una construcción social que se da en determinado tiempo y en determinado espacio físico. Ajá. Muy bien, Gabriela, ¿quiere usted participar? Sí, quiero saber cuáles serían esos atributos o esas características o atributos sociales. Ok, le pongo un ejemplo. Los atributos sociales es que se espera que una mujer sea recatada, casta, que use vestido, que se arregle bien, ¿no? Estos son todos los atributos sociales que se esperan de una mujer. Ok, ¿y de un hombre cuál sería? Usted dígame, con este ejemplo que yo le doy de una mujer, usted dígame cuáles serían los atributos de un hombre. ¿Cómo se espera que sea un hombre? Que respete a la mujer. Ajá, que respete a la mujer. Si usted tuviera una pareja, ¿cómo le gustaría que fuera esa pareja? Si su pareja fuera un varón, ¿cómo le gustaría que fuera? Respetuoso, educado, responsable. Exactamente. Esos son los atributos que tenemos socialmente asignados a los varones, ¿no? Por ahí de los años 60 o 70 se decía que los varones debían ser feos, fuertes y formales, ¿no? Entonces, estos son atributos que socialmente estamos buscando y tiene que ver con la generación a la que pertenecemos, tanto hombres como para mujeres, ¿sí? Ok, gracias. Gracias a usted, Gabriela. Muy bien. Rosa, otra vez veo levantada su mano, pero no sé si quiere participar o la dejó levantada. Creo que la dejó levantada. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí estamos bien, creo, ¿verdad?
Vamos a diferenciar un poco, porque siempre que doy esta charla se confunde un poco el tema del sexo con el género. Y vamos a ver cuáles son los 4 atributos que tiene la sexualidad humana. Ajá. ¿Cuáles son estos 4 atributos que tiene la sexualidad humana? Bueno, pues el primero es la identidad de género. Cognitivamente, las personas aprendemos a ser hombres o aprendemos a ser mujeres, dependiendo de mi categoría sexual. ¿Por qué? Porque cuando yo voy creciendo, aprendo que las mujeres usan falda y los hombres usan pantalón. Cuando voy creciendo, aprendo que las mujeres no se trepan en los árboles, pero los hombres sí. Cuando voy creciendo, aprendo que las mujeres juegan a la comidita y los hombres juegan a los carritos. Eso es un proceso cognitivo, por eso en esta imagen vemos un cerebrito donde dice la identidad, porque la identidad es un proceso cognitivo, se va aprendiendo. Ajá. Esta es la identidad de género. La identidad de género puede ser de hombre, puede ser de mujer, o puede ser aquello que nosotros llamamos el genderqueer, ¿no? Es decir, aquellas personas que ustedes escuchan cada vez con más frecuencia entre los jóvenes diciendo, yo no me acepto como una persona hombre o mujer, yo me acepto del género binario o del género fluido, ¿no? Entonces, estas son personas que les gustan cosas, cognitivamente han ido incorporando en su personalidad cosas de los 2 sexos. Ajá. Luego tenemos la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con el afecto. Por eso está identificado en esta parte del diagrama con un corazoncito, porque la orientación sexual tiene que ver con quién me enamoro, a quién le regalo mi afecto, ¿no? Eso tiene que ver con la orientación sexual. Tercer atributo de la sexualidad, la genitalidad. Por eso en la imagen está a la altura de los genitales. Ajá. Como sexo biológico, yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, bueno, puedo ser macho o puedo ser hembra, o puedo ser algo que se llama la intersexualidad. ¿Por qué? Porque los accidentes genéticos ocurren en todas partes del cuerpo, incluyendo los genitales, ¿no? Entonces, si no se completó mi órgano reproductor masculino, entonces no soy ni macho ni hembra, sino estoy en medio de los 2 sexos. Si mis órganos sexuales no corresponden con la estampita del órgano reproductor masculino, entonces puedo estar entre ser macho o ser hembra, de acuerdo a mi paquete biológico. Eso no tiene que ver con el afecto, solo tiene que ver con mis órganos sexuales. Y el cuarto elemento de la sexualidad es este que llamamos la expresión de género. Entonces, la expresión de género puede ser cómo me visto. Hay mujeres que se visten con ropa masculina, hay mujeres que se visten con ropa femenina, pero a todos nos habrá tocado ver en el camión o en la fila de las tortillas o en una oficina pública cuando estamos a punto de hacer un trámite, una persona que no sabemos si es hombre o es mujer, porque es muy alta, es delgadita, no está maquillada, ¿no? Tiene una gorra, entonces no le podemos ver el pelo, ¿no? ¿Les habrá pasado alguna vez que estamos tratando de saber si es hombre o es mujer? Que estamos tratando de escuchar su voz, de ver su garganta, de ver sus manos. Algunos dicen que los pies se notan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas no se visten de manera muy femenina, pero tampoco de manera muy masculina, ¿no? Entonces, la expresión de género puede ser femenina, puede ser masculina o puede ser andrógina. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta cuántas combinaciones tenemos en esta sexualidad humana? En la identidad de género podemos ser hombres, podemos ser mujeres o podemos ser del género no binario.
En la expresión del género, es decir, cómo me visto, puedo ser mujer, puedo ser hombre o puedo vestirme de manera andrógina. En el sexo biológico puedo ser macho, puedo ser hembra o puedo ser intersexual. Y definitivamente lo que más combinaciones tiene es la orientación sexual. Yo puedo ser heterosexual, es decir, que me gustan las personas del sexo contrario. Puedo ser bisexual, porque puedo ser que me gusten tanto los hombres como las mujeres. Puedo ser asexual, porque no quiero sostener relaciones sexuales. Puedo ser pansexual, porque a mí me gusta todo tipo de personas. O puedo ser homosexual o lesbiana, ¿no? Eso tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la persona de la que yo me enamoro. Ajá, hasta aquí entendemos entonces que una cosa tiene que ver con el género y otra cosa tiene que ver con el sexo biológico, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora sí, Gabriela, adelante, por favor. Ay, perdón, licenciada, yo tengo una duda. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto no tiene nada que ver con ideología de género. ¿Qué es la ideología de género, Gabriela? Creer que perteneces a un sexo que no eres, o estoy mal. Fíjate que hay algunos grupos algunas personas que han hablado de la ideología de género, pero la ideología de género no tiene que ver con la ciencia. Entonces, si quieres, seguimos hablando y si al final te queda alguna duda, podemos platicarla. ¿Te parece bien? Vamos a avanzar un poquito en Gracias. esto. Sí, claro, Gracias, gracias. Gabriela. Gracias, Gabriela. A ver si nos queda más claro. Y si al final de la charla todavía tienes duda, entonces seguimos conversando hasta que se despeje la duda. Bueno, entonces ahora sí voy a definir qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto, el bienestar de las mujeres y los hombres para que tengan el mismo valor. Igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, a la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. Fácil, ¿no? Ya. Ahí por alguien, Mario, ¿nos ayudas con tu micrófono? Gracias. Bueno, entonces les decía yo, pareciera facilísima ahorita la perspectiva de género, ¿no? Ya leímos su definición y a todas y a todos nos acaba de quedar claro qué es la perspectiva de género, ¿verdad? Juan me dice que no, pero no es cierto. Yo lo sé, Juan. Se vale decir que no quedó nada claro, porque cuando uno lee esta definición tan compleja, pareciera que lo entendimos todo, pero no entendimos nada. Entonces, no se preocupen, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer efectivamente el desglose de los elementos conceptuales. ¿Para qué? Para que podamos entender toda la complejidad de la definición de la perspectiva de género. Y entonces, aquí vamos a empezar pedacito por pedacito diciendo cuál es esta perspectiva de género. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense lo primero que nos dice la perspectiva de género. La perspectiva de género es una visión científica. Por eso hace ratito que nos decía Gaby, es que ¿cuál es la ideología de género? ¿No? La ideología de género, como su nombre lo dice, no es científica, Gaby. La ideología de género debe ser otra cosa que por el momento desconozco, pero la perspectiva de género es una fuente de conocimiento, es una disciplina epistemológica
¿Qué significa que es una disciplina epistemológica que desarrolla conocimiento, ¿no? Entonces, la perspectiva de género nos va a dar conocimiento. La perspectiva de género pertenece a las corrientes críticas del pensamiento. ¿Y alguien me quiere decir qué es una corriente crítica del pensamiento? ¿Qué cree que hacen las corrientes críticas del pensamiento? Las corrientes críticas del pensamiento, para desarrollar más conocimiento, lo que hacen es que cuestionan lo establecido. Y la perspectiva de género pertenece a las corrientes críticas del pensamiento porque a través de hacer preguntas desarrolla más conocimiento. Entonces decimos, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre la vida de las mujeres, pero también la vida de los hombres. Entonces, si usted ve mi laminilla, ahí viendo mi laminilla que le puse, ¿qué cree que cuáles son las herramientas favoritas de la perspectiva de género? Ahí en mi laminilla viene la pista. ¿Quién me quiere compartir? Levante la mano quien quiera participar. Le voy a decir que esta es la clase donde se vale equivocarse, porque como casi nadie, todo el mundo cree que conoce de género, pero realmente como disciplina de conocimiento no la conocemos. Entonces, esta es la clase donde usted puede decir lo que sea y todo nos va a servir para conocer. Emanuel, ¿qué cree que no alcancé a leer su pregunta completa? ¿Me la puede decir al micrófono? Bueno, voy a leer la de Dante, que me dice que la pista Una es... pregunta, todo de esto de perspectiva de género, ¿desde cuándo dio su auge? Muchas gracias. ¿Desde cuándo dio el auge la perspectiva de género? Fíjese que la Convención CEDAW, que es en las Naciones Unidas la que da, digamos, el banderazo de salida a la perspectiva de género, fue en el año de 1979. Nosotros en este país tuvimos el auge de la perspectiva de género por ahí del año de 1991, cuando se creó el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí se empezaron a crear políticas y programas de género. Es tristemente célebre el Estado mexicano en el año de 1994, cuando recibió una sentencia condenatoria en materia de derechos humanos para las mujeres, aquella sentencia de derecho internacional que se denominó Campo Algodonero, o lo que conocemos coloquialmente como las muertas de Juárez, ¿no? Es ahí donde en el Estado mexicano, en el año de 1994, se da auge a este tema. Pero en las Naciones Unidas, desde el año de 1979, se comenzó a trabajar en este tema. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Miss. Muchas gracias. Entonces decía yo, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política. Nos decía, gracias a usted, Emanuel, nos decía Dante que ahí se ve la pista en mi laminilla porque él decía estadísticas. ¿Cuáles son las 2 herramientas favoritas de la perspectiva de género para hacer ciencia? 1, la estadística, como bien lo adivinaron, y 2, la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres en la historia de la humanidad, en al menos 189 países, en al menos 189 países en el mundo nos hemos dado cuenta de que histórica y estadísticamente se ha discriminado a las mujeres. Histórica y estadísticamente hemos comprobado que las mujeres nos ha tocado llevar la de perder, ¿no? No lo digo yo, o sí lo digo yo,
pero también lo dice la historia y también lo dice la estadística. Cuando las mujeres decimos somos discriminadas, generalmente hay que demostrarlo. Y la forma en cómo lo demostramos es a través de la historia y a través de la estadística, ¿no? Entonces, cuando presentamos una estadística, cuando presentamos la historia, una línea del tiempo de cómo es que las mujeres hemos o no gozado de ciertos derechos, es ahí que estamos haciendo perspectiva de género, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí se va entendiendo la primera parte de la perspectiva de género? Sí, Miss. Perfecto. A esta categoría de análisis generalmente le llamamos brecha de género. La brecha de género se establece con la diferencia entre los hombres y las mujeres. Aquí les pongo el ejemplo del salario. Estadísticamente e históricamente, las mujeres hemos ganado menos que los varones. Por eso sabemos hoy día que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en cuanto al salario, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es esa brecha? Depende de qué sector estemos hablando. Afortunadamente hoy día ya las mujeres se incorporan en ámbitos que clásicamente habían sido de varones. Por ejemplo, la construcción, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, la política, ¿no? Ahí la brecha salarial todavía es muy grande porque todavía son los varones quienes ocupan mayormente estos espacios. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos perspectiva de género? Con historia y con estadística. Y a esta medida, a esta unidad de medida, le llamamos brecha de género. Brecha de género es la diferencia entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres, ¿no? A esta diferencia le llamamos brecha. Bueno, ¿qué es la otra parte de la definición de la perspectiva de género? Bueno, pues que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Estamos otra vez hablando de hombres y de mujeres, ¿no? ¿Y qué es esto de las causas de la opresión? Bueno, pues aquí tenemos al famoso androcentrismo. En muchas de las ocasiones tenemos la visión de que en la sociedad el hombre es el centro del mundo, ¿no? Alrededor del hombre gira todos los logros de la humanidad, todo el avance de la humanidad y coloca en situación de subordinación o de omisión a la mujer. Y en algunos casos es cierto, porque la mujer no tenía acceso a la escolaridad, ¿no? En algunos otros momentos no hemos tenido acceso a la política, no hemos tenido acceso al voto, no hemos tenido derecho a viajar porque estamos casadas, necesitamos la autorización de nuestro marido. Entonces, histórica y estadísticamente, se ha tomado al varón como el modelo de lo humano. Ajá. Por eso yo siempre que veo a las chicas estudiantes, siempre las motivo a escribir. ¿Por qué? Porque a la historia de lo humano le hace falta la experiencia femenina. Y no porque los hombres hayan sido malvados y hayan dicho vamos a borrar a las mujeres de la historia, sino porque simplemente las mujeres no hemos escrito sobre nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Entonces, a la visión de lo humano le hace falta el agregado cultural de lo femenino, ¿no? Entonces, no importa que estudien, no importa qué edad tengan, agréguenle salecita a lo humano con la visión femenina. Ajá. Entonces, repitamos, la perspectiva de género dice que hay que eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres, que hay que eliminar la injusticia y que hay que eliminar la jerarquización de las personas. Ajá. Esto dice la perspectiva de género. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, muy bien. Si tienen dudas, comentarios, me interrumpen, por favor. Bueno,
¿Qué otra cosa hace la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género promueve la igualdad entre los géneros, es decir, entre hombres y mujeres, a través del adelanto y el bienestar de las mujeres. ¿Y de qué mujeres estamos hablando? Bueno, pues de todas las mujeres, ¿no? Ahí se lo pongo en mi laminita y le digo, ¿qué tipo de mujeres? Las mujeres jóvenes, las mujeres oficinistas, las mujeres de la construcción, las mujeres que están en el deporte, las mujeres que se quedan en casa haciendo labores de cuidado. Todas esas mujeres necesitamos adelantar y generar bienestar para ellas. ¿Por qué? Porque ya nos dice la ONU que los países que han logrado incorporar a las mujeres en mejores condiciones es un país que automáticamente crece en economía y crece en bienestar. Dependiendo de la situación que tengan las mujeres en el país, se decide si ese país va a avanzar o no va a poder avanzar. Lamentablemente, México es uno de los países que más dinero han invertido capacitando a estudiantes, a servidores públicos, a científicos, y lamentablemente no logramos mejorar la vida de las mujeres, ¿no? Por eso es importante que todo esto que nosotros hacemos se traduzca en el bienestar para las mujeres. Eso dice la perspectiva de género. No importa que hagamos ciencia, hace falta que esto se convierta en un bienestar en la vida cotidiana de todas las mujeres. Algunas más, otras menos, pero todas las mujeres nos encontramos en situación de subordinación con respecto a los varones. Muy bien. Bueno, ¿a través de qué vamos a adelantar a las mujeres? ¿A través de qué vamos a tener mejores vidas? Bueno, pues a través de esta famosa palabra que ustedes han oído nombrar por ahí en muchos lugares, a través del empoderamiento. El empoderamiento engloba una serie de factores muy complejos, pero es básicamente un proceso a través del cual las mujeres fomentan sus capacidades, su confianza, se sienten capaces de ser protagonistas de su propia historia en cada grupo social, en su familia, en su escuela, en su comunidad, en su profesión, en su vida laboral, al interior de sus hogares. Entonces, todos estos ámbitos, las mujeres pueden empoderarse. Luchan por una mayor toma de control y una libertad sobre su propia vida y que incluso puedan llegar al poder, ¿no? ¿A cuál poder? A cualquier poder, ¿no? Adelante, por favor. Por ahí vi una manita levantada, nada más que no alcanzo a leer. Marlene, hola, la saludo, Miss. Desde la clase ya no la había visto. Es un gusto volverla a tener. Sí, era lo que nos comentaba usted en la clase, ¿no, Miss? De que hay que empoderar a las niñas desde que son pequeñitas. Efectivamente, nosotros queremos empoderar a todas las mujeres, pero principalmente a las mujeres pequeñas, para que vivan una vida de empoderamiento, ¿no? Muchas gracias, Marlene, ya la vi por acá. Gracias por su participación. Muy bien, bueno, pues si alguien tiene otro comentario, aquí bien recibido. Muy bien, entonces decíamos, el empoderamiento contribuye a construir una sociedad en donde los hombres y las mujeres tengan el mismo valor, la misma igualdad de derechos y de oportunidades para acceder a ¿qué? A los recursos económicos, a la representación política y a cualquier ámbito de la toma de decisiones. Ajá. Adelante, por favor, ve otra manita levantada. Sí. Tengo una pregunta. Cuando dice que dependiendo de la situación en que vive la mujer en un país, en el estado de bienestar, de eso depende, o eso al final es un indicador de cómo está el país. Es por eso que en salud la muerte materna se convierte en un indicador. El país que tiene muchas muertes maternas,
pues es un foco rojo de la pobreza en la que vive ese país. Va vinculado a este punto. Exactamente, porque además está comprobado que la muerte materna, la mayoría de las causas de muerte materna son prevenibles, ¿no? Exacto, exacto. Entonces se dice que en un país donde hay muchas muertes maternas, ¿no? Quiere decir que el Estado les está fallando a esas mujeres, porque Exacto. entiendo yo que la mayor cantidad de causas de muerte materna son prevenibles, ¿no? Exacto. Por un seguimiento del embarazo, por la atención durante el parto o Sí. por los cuidados postparto, ¿no? Cualquiera Exacto. de esas causas Sí. son perfectamente prevenibles. Sí. Y en la mayoría tienen que ver con las situaciones de género, ¿no? Con este revestimiento de atributos sociales que se nos da a las mujeres, porque hasta donde entiendo, la violencia obstétrica tiene que ver con que, ay, son muy exageradas. Cuando las mujeres estamos en el área de ginecología y estamos gritando, me duele mucho, algo estoy sintiendo que está mal, y los doctores prefieren evitar, ¿no? Creernos, porque las mujeres por definición somos exageradas o somos mentirosas, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, efectivamente hay un indicador del estado de bienestar de los países que tiene que ver efectivamente con la muerte materna. Sí, 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 dije, creo que es ese vínculo aquí, entra perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted por la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por saber que me están escuchando del otro lado. Sí, gracias. Bueno, gracias. Entonces decía yo, vamos a construir una sociedad donde las mujeres y los hombres pongan mucha atención a esto, porque tal vez más adelante se lo vayan a preguntar. La perspectiva de género contribuye a una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la misma igualdad de derechos y las mismas oportunidades para acceder a los recursos. Ajá. ¿Qué tipo de recursos? Económicos, políticos y sociales. E incluso, como ahora lo estamos haciendo, a estar presentes en la toma de decisiones, que es el poder político, y la famosa paridad de género que ya estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a concluir? Que la perspectiva de género es una forma de análisis teórico-metodológico, o sea, la perspectiva de género tiene que ver con la teoría, con cómo generamos conocimiento, pero también con una metodología que en general incluye la historia y la estadística como elementos fundamentales para hacer perspectiva de género. Para mostrar, es una forma de análisis teórico-metodológico para mostrar las diferencias entre hombres y mujeres no solo están en la cuestión biológica, o sea, no solo somos mujeres por tener vagina, sino por todos estos atributos y por todas estas expectativas que se generan de las mujeres, y los varones no solo son varones por tener pene, sino por todas expectativas y todos estos atributos que les damos a los varones, ¿no? Y también hay diferencias culturales, las cuales generan desigualdad de trato, de acceso, de ejercicio de derechos y de oportunidades, ¿no? Acceso, goce o ejercicio de un derecho y oportunidades para el ejercicio del mismo. Esta perspectiva, la perspectiva de género, nos ayuda a comprender profundamente la vida de los hombres y la vida de las mujeres y la relación de desigualdad entre unos y otros. ¿Se acuerdan que por eso llamábamos, por eso les decía yo el significado de la perspectiva? La perspectiva, como nos dijo al principio Juan, habla de la profundidad del problema. Y la perspectiva de género es ciencia. Vamos a la profundidad del problema. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora hablemos de la famosa transversalización. Transversal es una palabra que nos trajimos de la medicina y se refiere a lo que atraviesa de forma completa a un todo, a una cosa, ¿no? Sin pertenecer exclusivamente a ninguno de ellos. Y la perspectiva de género, cuando hablamos de la transversalización, de lo que nosotros estamos hablando, es que todos los aspectos de la vida de un hombre o de la vida de una mujer se pueden estudiar a través de los ojos del género. Cualquier aspecto de la vida, yo lo reto a que piense en uno que no tenga que ver con el género, ¿no? Yo le reto a que piense en uno y que me lo diga y yo le digo cómo afecta de manera diferenciada a hombres que a mujeres. Juan, adelante, por favor. La maternidad, que es algo que el género masculino pues no podemos poseer. Pero en el género masculino hablamos de la paternidad. Ah, bueno, sí, pero yo me refiero al acto de crear vida, aunque es algo de dos, pero la mujer, a fin de cuentas, sí, se oye feo, pero es la que carga con todo el paquete. Efectivamente, pero sí, es el único campo, la reproducción sexual, ¿no? Porque la maternidad ya tiene que ver con un montón de expectativas sociales. Digamos que la reproducción sexual como tal, el acto de reproducirnos, sí es exclusivo de las mujeres. Muchas gracias por su participación, Juan. Por acá veo otra manita, pero está justo donde hay un letrero en mi pantalla. Adelante, sí, adelante, por favor. Soy yo. Justamente también tiene que ver con eso, pero enfocado al tema de la menstruación. Los hombres tampoco sufren absolutamente nada que tenga que ver con menstruación. O sea, lo más que pudiera como hacer un match ahí sería el tema de la eyaculación, y al final es una decisión y siempre genera placer, ¿no? La mayoría de las veces. Y la menstruación no genera nada de placer, es muchísimo dolor, es algo que es mes a mes y no eliges tenerlo, ¿no? Sí, efectivamente, pero eso ya no es materia del género, eso es materia del sexo. Acuérdense que el género tiene que ver con los atributos sociales. Lo sexual es biológico, ¿no? Digamos que pertenece al plano de lo corporal, ¿no? No al campo del género, pertenece al campo del sexo, no del género. Cuando hablamos de género, hablamos de femenino y masculino. Y cuando hablamos de sexo, hablamos de hombres y mujeres, varones y mujeres, ¿no? Perdón, tengo una duda. ¿Y entonces hasta qué punto todo esto llega a influir para esta cuestión de roles y todo eso? Simplemente hablando en una cuestión de violencia en el, pues claro, has de estar en tus días, por eso estás de histérica, ¿no? O lo que le dicen a los hombres así de, pues ya, perdón, ya güey, si a ti ni te baja, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que al final es una cuestión corporal, es una cuestión propia del sexo que no elegimos, pero ya se traduce y se convierte en características, en ofensas, en violencia, en roles, en fin. Exacto, pero entonces ahí ya se convierte en materia del género, ¿no? Digamos que la menstruación como tal tiene que ver con el sexo. Y entonces, cuando hablamos de las expectativas que hay sobre las mujeres, y entonces decimos, claro, como anda en sus días, está sentimental, está agresiva, no quiere tener sexo, le duele la cabeza, ¿no? Pero eso es una construcción social que se ha venido formando a través de la historia, ¿no? Era Santo Tomás el que decía, hay que desconfiar de un ser humano que sangra durante varios días y no muere, ¿no? Entonces eso se construyó socialmente. Entonces, bueno, pero eso ya pertenece al género. Que tengas la menstruación es puro sexo. Todas las expectativas que hay sobre una mujer menstruante, entonces eso ya es género, ¿sale? Eva, por favor, gracias. Eva, compárteme tu participación. Creo que se desconectó Eva. Sí, buenas noches a todos. Si hablamos de la cuestión
cultural, pues entonces hablaremos de las expectativas que la misma sociedad y a veces la misma cultura nos da, ¿no? En el caso de la mujer, pues ella quedará en casa, no tiene ni por qué estudiar, no tiene que hacer una carrera, porque al fin y al cuentas, pues a ella la van a mantener, no va a tener que mantener. Entonces, desde pequeñitos nos empezamos, hasta en los juguetes nos empiezan a seleccionar, ¿no? Tú como eres mujer, te voy a regalar tu planchita, tu escobita, y bueno, tú como una pistola, por ejemplo, y tú como vas a crecer y vas a mantener, pues tú sí vas a tener la libertad entonces de ir a hacer una carrera, a crecer profesionalmente. Y bueno, como vas a ser varón, pues tú vas a tener el derecho hasta de ganar más y bueno, vas a tener ciertas ventajas, ¿no? Ciertos privilegios con lo que respecta a la mujer, ¿no? Entonces, desde chiquitas, en el caso de la mujer, pues eso es lo que se va culturalizando, ¿no? Tú tienes que aprender a guisar, tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a servirle, y vas a servirle al hombre, vas a servirle a los hijos, y luego a los nietos, y si se puede, los bisnietos, y pues tú, pues no tienes derecho a nada. Entonces, culturalmente, eso es lo que nos empiezan pues culturalizar, ¿no? Desde que nacemos. Desde que nacemos empezamos con los colores, el rosa para las niñas y el azul para el niño. ¿Y cómo voy a vestir a mi hijo de rosa? Pues si es niño, es bien machote, mi hijo, ¿no? Entonces ahí es donde ya se empieza a culturalizar y desde ahí ya estamos bien mal hasta que estamos siempre, y así es una cadenita que se va llevando, ¿no? Ok, Eva. Nada más para hacer una precisión, porque estamos hablando de conocimiento científico, no es como que, les decía yo, no es únicamente la teoría de género como conocer lo que hay, sino decía yo al principio, la teoría de género se dedica a cuestionar lo establecido, ¿no? Entonces la teoría de género viene a decir, bueno, ¿y por qué decimos esto? ¿Y por qué lo repetimos? ¿Y qué pasa si lo cambiamos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Eva, y a mí me gusta mucho hacer este ejercicio porque creo que es muy claro, tú te das cuenta en la vida de tu mamá, ¿no? Las percepciones que ella tenía en su vida, que en los años 50 las mujeres no podían votar, bueno, en los años 70, ¿no? Las mujeres, ya podían votar. Mi abuela, yo hablo de mi abuela en los años 50 no podía salir del país en el permiso de su marido, estaba exigido el débito carnal, ¿no? En el matrimonio, es decir, que ella estaba obligada a tener relaciones sexuales con su marido, en el Código Civil del 48 lo dice, que no existía el divorcio, y si existía legalmente era muy mal visto en la sociedad, ¿no? A mi mamá, que ya le tocó vivir el divorcio, que ya le tocó la píldora anticonceptiva, que ya le tocó votar, ¿no? Que ya le tocó participar en las manifestaciones. A mí, que yo ya vivo con el divorcio, o ahora ya incluso mi hija, que ya no vive, por ejemplo, que ya en esta generación ya no se usa que se casen, ¿no? Ya nada más viven juntos. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo rápidamente, nada más hay que voltear hacia la vida de nuestras madres o de nuestras hijas para saber cómo se está cambiando estos paradigmas de género. Como mi mamá solo estudió comercio, mi abuela solo terminó la secundaria, como tu servidora ya estudió una licenciatura, una maestría, mi hija a su corta edad ya tiene una licenciatura y una maestría, ¿no? Entonces, ¿cómo el paradigma de género va cambiando? Por eso les decía yo al principio, el tiempo y el espacio son factores importantísimos para estudiar el género. Muchas gracias por tu participación, Eva. Juan, ¿tenías la manita levantada? Sí, gracias. Híjole, voy a poner otro punto por ahí a discusión, espero no causar mucha polémica. Volviendo a lo que mencionaba la maestra Caro, fisiológicamente hablando, decía que la menstruación únicamente la padecen las mujeres, totalmente de acuerdo. Sin embargo, fisiológicamente esa menstruación es un reflejo de la actividad hormonal.
y esa actividad hormonal también influye en la manera de pensar y de actuar de la mujer. ¿Qué pasa? Mencionaban hace rato, cuando llega al climaterio, a la dichosa menopausia, que le dicen, ya estás menopáusica y demás. ¿Por qué? Porque se afectan los sentimientos y la manera de sentir y de pensar. Entonces, cada mes, pues los hombres también compartimos esa menstruación porque tenemos que aguantarlas con un poquito de genio alterado y demás. Y bueno, eso no lo pueden cambiar, ni nosotros tampoco. En cuanto a lo que mencionaba también nuestra compañera de que los roles que por tradición la mujer se dedica a su casa, a los niños, a la comidita, y el varón a ser el proveedor, híjole, yo creo que, digo, sin ser ofensivo, se vieron lentas las mujeres. Porque si en la prehistoria la mujer se hubiera visto más ávida y más veloz, y ella hubiera sido la que se hubiera ido a cazar mamuts, el hombre se hubiera tenido que quedar a cuidar la cueva, la caverna, a los niños, a recolectar granos y a preparar todo para cuando llegara la mujer con la pierna de dinosaurio, ¿no? Para poder cocinarla. Y pues desde ahí se ha venido arrastrando que esa separación, esos roles de género donde el varón es el proveedor y la mujer es la que organiza. Es más, en términos de leyes dicen que la mujer es la administradora del hogar. Y sí, a fin de cuentas, ella es la que administra el hogar y el hombre es el que provee tradicionalmente. Sin embargo, pues ahora, con todos los cambios evolutivos que ha habido en la cultura, pues ya la mujer se ha puesto más las pilas, los hombres no se dejan tanto, y bueno, ahí vienen todos los pleitos y demás, ¿no? Todas estas corrientes feministas a veces un tanto exageradas, y los hombres no tanto comprensivos, donde ya no hay tanta igualdad, o donde luchan por la igualdad. Y pues sí, totalmente de acuerdo en que la mujer también es capaz, y a veces mucho más capaz que el varón, para desarrollar muchas actividades. Ok, aquí me voy a quedar con dos comentarios nada más. El primero es que hace un par de años se descubrió científicamente que las mujeres también éramos cazadoras en la prehistoria. Es un hito que se cambió en la humanidad, ¿no? Porque se encontraron restos de mujeres cazadoras con los mismos, en las mismas tumbas y en las mismas condiciones que los grandes cazadores varones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a cambiar la historia de la humanidad a partir de que se escriba justamente estos hallazgos, ¿no? Entonces, esa es la primera. Creer que es cierto esta historia que se escribió por los varones de que únicamente ellos salían a cazar, bueno, es cuestionable, ¿no? Ya hoy día hay pruebas científicas que dicen que las mujeres también éramos cazadoras. Luego, en cuanto a lo que dicen del cuerpo, efectivamente, las mujeres, en la historia de la humanidad, ninguna opresión se vive por completo porque hay que tener ciertas fugas o ciertos privilegios dentro de las opresiones, ¿no? A eso que usted dice de que el mal humor cuando ya estamos en la menopausia, no es algo que devenga únicamente de lo químico, también deviene de una expectativa social que hay sobre las mujeres, ¿no? Entonces, los cuerpos de las mujeres tienen efectivamente estos cambios químicos, pero en algunas ocasiones para mitigar las opresiones y bajo el esquema de estos cambios químicos, hormonales, como se llaman, entonces se dan ciertos privilegios sociales, ¿no? Pero no necesariamente devienen de los cambios químicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me voy a quedar con esos dos comentarios para no entrar más a detalle, ¿no? Muchas gracias por su participación, Juan. Por ahí veo otra manita levantada de alguien que su nombre empieza con V y que no veo porque está en el lugar de mi teléfono donde hay otro. Verónica Islas. Muchas gracias. Verónica, por favor, ayúdeme con su participación. Creo que no anda por acá. Bueno, vamos a seguir con la charla y si no, regresamos con Verónica Islas. Muchas gracias. Bueno, hablaremos finalmente, llegamos al final del camino
hablando de la transversalización de la perspectiva de género, que implica la famosísima y nunca bien comprendida transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Pues la transversalización de la perspectiva de género tiene que ver con el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y también para las mujeres cualquier acción que se planifique, que se legisle, que haya políticas y programas en todas las áreas y en todos los niveles. Todo lo social, todo lo que se llame social, tiene que ver con el género. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de la política y de los programas en cualquier esfera, en la esfera política, en la esfera económica, en la esfera social. De manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse igualmente de ellos y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de esta integración es conseguir la igualdad de género, ¿no? Entonces, para que quede más claro, la igualdad de género tiene que ver con cómo planeamos la vida, las sociedades, los países, para que hombres y mujeres seamos iguales. Y no estamos partiendo del mismo piso, y no con que la ley diga que somos iguales, ya lo somos. La historia y la estadística nos ha demostrado que las mujeres siempre llevamos la de perder y nos toca la peor parte, ¿no? Entonces, bueno, pues transversalizar la perspectiva de género quiere decir que en cualquier ámbito de la vida social nosotros tenemos que hacer historia y tenemos que hacer estadística. ¿Y por qué a una institución como IGACEM le preocupa la perspectiva de género? Porque finalmente forman parte de esta sociedad en cuanto a que llevan esta fundamental labor de la educación, ¿no? Y la educación también es distinta para hombres que para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí se entiende. Hasta aquí nos queda ahora sí ya claro esta complejidad de la transversalización de la perspectiva de género. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios hasta aquí? Creo que no, profesora, gracias. Gracias, Eva. Todo claro. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? ¿Les gustaría hacer un ejercicio para ver cómo aplicamos la perspectiva de género de manera muy sencilla, de manera muy coloquial, de manera muy tranquila? Algunas de ustedes creo que ya conocen este ejercicio, pero les voy a pedir que me ayuden, no revelando nada hasta el final. Entonces, les invito a pensar en una situación o en una problemática que afecte de manera diferenciada a hombres que a mujeres. Se vale decir el amigo de una prima, el primo de una amiga, si no quieren hablar en primera persona. Alguien que me diga cuál es la situación, piense una situación o una problemática que afecte de manera diferenciada a hombres que a mujeres. Mario. Buenas noches. Buenas noches. Considero que son las salidas que se les dan a tanto hombres como mujeres. La diferencia es que normalmente a las mujeres se les deja salir, pero muchas veces son acosadas, a diferencia de los hombres que no son tan acosados. Digo, en este momento de nuestra época sí existe esa parte de que tanto hombres como mujeres son acosados, pero sigue siendo ese parteaguas que las mujeres siguen siendo más acosadas que los hombres. Gracias, Mario. Creo que te refieres al acoso sexual. Exactamente, o sea, los permisos, la permisibilidad que se le da a las mujeres en salir, tanto como a los hombres, o sea, hay una diferencia. Y aparte, es la parte de que hay ciertos acosos mucho más grandes hacia las mujeres que hacia los hombres.
Perfecto. Y fíjate cómo dice mi segunda pregunta. La primera era qué situación o qué problemática se presenta de manera diferenciada. La segunda es, ¿cuál es la razón de esta diferencia? ¿Por qué existe esta problemática, Mario? Existe porque la sociedad no hemos entendido que hay una paridad, tanto en hombres como en mujeres. Hace poco yo platicaba con mi hija y con mis hijos y me decían, ¿por qué a mí no me dejas salir tanto como a ellos? Bien, si tú sales a la calle con falda, sola, relativamente con un escote no muy pronunciado, y tu juventud te acosan, o sea, pasan los carros, te empiezan a decir, no sé, mamacita, qué chula te ves, que esto, que el otro, y eso hace que la mujer se sienta no protegida. A diferencia de que si un hombre va en la calle, no importa que vaya de short, de pantalón, que vaya bien vestido, pero simplemente no lo acosan tanto como a una mujer. Entonces eso les permite a los hombres tener más libertad que a ellas. Ok, ¿y qué nos da miedo de los hombres cuando salen? Ah, sí, sí hay miedo. Anteriormente no lo había, no se daba ese miedo, pero actualmente ya tanto para hombres como mujeres. Entonces lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es de que si son acosados por mujeres o por hombres, ellos tienen que saber respetar y dar esa pauta de decir, no, no quiero, a diferencia de las mujeres que aunque digan no quiero, siguen insinuando la parte masculina a que sí, 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 a diferencia de los hombres, considero yo. Ok. Fíjate, Mario, cuando las mujeres salen, generalmente tenemos miedo de que sean asaltadas o violentadas sexualmente, ¿no? Y que entonces eso traiga consecuencias, pues, con esta conducta, ¿no? Pero a los Correcto. hombres, ¿qué nos da miedo cuando salen los varones? En general, nos da miedo de que los varones sean asaltados, ¿no? O sean golpeados. ¿Por qué? Porque históricamente los varones hacen uso de la fuerza o son violentos, ¿no? Entonces, seguramente cuando salen tus dos hijos, estás preocupado de que a tu hijo varón no lo vayan a asaltar, no lo vayan a golpear, no se vaya a pelear afuera de un bar, porque es esto que reviste la masculinidad, ¿no? Pero cuando sale tu hija mujer, nos da miedo que no sea asaltada sexualmente, que no la vayan a violar, ¿no? Que vaya a poder regresar a casa, ¿no? Que Correcto. alguien, También, ajá, también existe la otra parte, digo, para los hombres, porque anteriormente, vuelvo a lo mismo, se decía a las mujeres, pero actualmente tenemos un gran problema. También los hombres ya son acosados. Sí, influye mucho la violencia, su fuerza, su manejo de cómo se comportan en la calle. Pero hay veces que son acosados por personas que son del mismo sexo y que les gusta, les atraen los hombres. Y ahí te enfrentas a una situación a veces en la cual si los golpeas, te demandan, pero si no los golpeas, te siguen acosando. Entonces existe este temor tanto para hombres como mujeres actualmente. ok, pero las estadísticas nos dicen que todavía no, los hombres gay no violentan a los heterosexuales de la misma manera que los varones violentan a las mujeres, ¿verdad? La estadística del delito es ínfimamente menor que el de las mujeres, ¿verdad? Es que el problema es de que muchos hombres no ponen denuncias, pero yo creo que si las pusieran y se hiciera un seguimiento, entonces cambiaría mucho esa parte. Pero actualmente, en las estadísticas oficiales, todavía las mujeres ocupan una gran parte, ¿no? Exactamente. Ujú. Muy bien, muchas gracias por el ejercicio, Mario. Gracias porque esto nos ayuda a ver, ahora sí que la perspectiva de género, ¿no? Cómo vemos la profundidad del problema y la dimensión del problema, que al final en eso consiste
transversalizar la perspectiva de género. Muchas gracias, Mario, es un gran ejercicio y bueno, no estamos lejos de las cifras oficiales. Todavía hoy día en este país, lamentablemente, se asesina a 11 mujeres en razón de género, ¿no? A los hombres también se les violenta, sí, también son asesinados, sí, pero no en razón de género. O sí, en razón de género porque están acostumbrados a hacer el uso de la fuerza, a hacer el uso de las armas, a hacer el uso de los asociaciones delictivas. Eso también forma parte del género, ¿no? Muchas gracias. Juan, adelante, por favor. Híjole, bueno, yo siempre causando de repente polémicas, ¿no? Un punto creo que importante y sin ser misógino es la cuestión de las madres solteras. Actualmente hay apoyos para las madres solteras, les dan preferencia en algunos programas sociales, les dan, aquí anoté algo, apoyos en madres sociales, les dan preferencia en algunas instituciones, son consideradas, sin ser despectivo, con todo respeto, con cierta lástima, pobrecita es madre soltera, ¿no? Tienen más oportunidades a veces por ser madres solteras y tienen algunas prestaciones, tienen prestaciones en el trabajo por ser madres solteras y demás, aunque últimamente ya hubo algunas modificaciones y, por ejemplo, a los que somos hombres luchones, padres solteros, ya tienes permiso para acudir a las juntas escolares, por ejemplo. Que bueno, no lo hacen efectivo en muchos trabajos, pero se supone que ya tienes oportunidad de faltar el día que hay junta en la escuela de tus hijos, ¿no? Pues bueno, eso es algo que es una situación, un problema que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Habemos muchos hombres solteros o padres solteros y no somos tan considerados frente a una madre soltera. ¿Cuál es la razón de esta? Pues que por tradición la madre siempre se quedaba con los niños, ¿no? Entonces, ella era la que tenía todas esas facilidades para poder sacar adelante a sus hijos. Y qué bueno, yo creo que eso es la razón por la que exista esa problemática, es más por tradición. Ahora, realmente, como dice mi compañera Gloria, que estadísticamente el abandono paterno es más alto, sí, pero sin embargo, híjole, también es bien considerado y aunque sea más alto, pues debemos estar en igualdad de condiciones. ¿Qué medidas se deben implementar? Pues precisamente eso, fomentar, aunque sea mayor, es como si les puedo decir, el feminicidio es más alto, el homicidio es más, matan o asesinan a más hombres que mujeres, ¿no? Sin embargo, pues está, digamos, de moda ahorita la violencia de género, todo esto de la aplicación de la ley con vistas feministas y demás. Digo, sin ser misógino, yo sé que es más, pero pues bueno, hay mucha diferencia al momento de tratar legalmente a la mujer y al hombre. Sí, voy a empezar por el final y me voy a ir regresando hacia el principio. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y generalmente ocurre de un varón hacia una mujer, ¿no? El homicidio es el asesinato de un hombre, ¿no? Generalmente por otro hombre y no es por el hecho de ser varón, ¿no? Esa creo que es la diferencia fundamental. Y una de las cosas que decimos es que la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres no están de moda. Están de moda desde 1979 y hoy día todavía tenemos estadísticas en todos los ámbitos de la vida donde las mujeres llevamos la peor parte. ¿Cuál es la diferencia entre una madre soltera y un padre soltero? Se lo digo de primera mano, ¿no? Porque su servidora fue madre soltera. Hoy día ya soy simplemente soltera, ¿no? Mi hija ya es una mujer independiente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que un varón tiene mayores privilegios dentro de la sociedad, desde conseguir empleo, desde la forma en que puede estudiar, seguramente es apoyado por las mujeres de su familia,
porque se cree que la maternidad es de uso exclusivo de las mujeres, ¿no? Cuando una madre queda soltera, generalmente sus niveles escolares son menores, sus niveles de poder ingresar a un trabajo son menores, ¿no? Sus capacidades son menores. Cuando hablamos de los programas sociales que el gobierno implementa para las mujeres, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de cómo el Estado compensa la vulnerabilidad. Y cuando yo me refiero a alguien, como hace ratito nos lo comentaba en los comentarios, es un grupo vulnerable. Las madres solteras son un grupo vulnerable. ¿Por qué? Cuando yo hablo de vulnerabilidad, de lo que estoy hablando es de que a esa persona, a ese grupo de personas, el Estado no les pudo garantizar sus derechos. Derecho a una salud sexual y reproductiva, derecho a una educación sexual, derecho a poder tener a mano un anticonceptivo. Todos esos derechos fueron previamente violados antes de la relación sexual, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de un programa social, lo que está tratando de compensar el Estado es que ya les había quedado mal, ¿no? Entonces, no son privilegios. En primera, no son privilegios para las mujeres, para las madres solteras, son compensaciones porque ya les habían quedado mal antes. Y la segunda es decir que son vulnerables. Si no se les apoya a esas mujeres, lo más probable es que no logren tener una vida que les mantenga en un nivel, digamos, de bienestar a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a decir. Y la segunda es que, y la última que voy a decir, es que decir que cuando los hombres pueden ahora faltar al trabajo por las juntas de sus hijos, es precisamente gracias a la perspectiva de género, ¿no? Porque nos dimos cuenta que hombres y mujeres no han podido participar en la vida de sus hijos, ¿no? Muchas gracias, señor Juan. Por acá veo otra manita levantada de alguien que su nombre empieza con M. No sé quién es. Hola, doctora. Mi nombre es Salomón. Salomón, muchas gracias. Si me ayuda con su participación. Yo quisiera enfocar este esquema en cuanto a lo que usted hace referencia de la afectación que tenemos o que se tiene en la primera pregunta, que es la situación que aqueja o la problemática que se presenta en esta de manera diferenciada. En este esquema quisiera yo puntualizar que tenemos en cuanto al Estado de Derecho en relación a las mujeres y a los hombres, la tipificación de los delitos sexuales, en donde nosotros podemos observar que está más vulnerado en este caso el sexo femenino en cuanto a lo que se maneja como el acoso sexual, como es el abuso sexual, el estrupo, ahora la nueva situación de la ley Olimpia, por citar ejemplos, la pornografía cibernética, cómo está manejada, toda esta violencia de género que se genera en el sentido de que pues podemos hacer referencia a esa conducta de una persona que genera insulto o una actitud, incluso violencia, por el solo hecho de su género. Y en México este delito es un factor de riesgo por el solo hecho de ser mujer, ya que estadísticamente la violación a las mujeres ocupa un porcentaje mayor al de los hombres. Y esto lo podemos ver en los feminicidios, en la falta de trabajo y en otras sanciones, pero este tipo de agresión le puede suceder a cualquiera. En México está tipificado el delito hasta con 2 años y medio de prisión. Y así podríamos hablar del abuso, ¿no? Que estamos hablando de 1 a 3 años de prisión, o qué tal el acoso sexual, que estamos hablando de 1 a 5 años de prisión según el Código Penal Federal. Sí, y la pornografía cibernética, pues podríamos hablar de 1 hasta 14 años, o sea, es amplio este porcentaje. El estrupo, y así podríamos hablar de muchos esquemas cuando hablamos de los delitos sexuales, que son acciones que afectan a las personas de cualquier edad, sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo, en este caso su desarrollo sexual.
y por ende el desarrollo de su personalidad, esta parte de la libertad sexual como derechos que se tiene a nivel internacional. No nada más aplican a un esquema del derecho mexicano, sino estamos hablando de un esquema a nivel mundial, que finalmente México está entrando en este esquema dentro de esos 80 derechos de inicio que se tiene, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a nivel internacional los puede manejar, y que creo que México está en un proceso de transición muy importante en donde las mujeres en este momento están exigiendo algo que debería de ser de manera normal para todos, y que a veces no queremos, a veces nos cuesta trabajo por estos choques generacionales, por estos esquemas en los cuales decidimos que no es viable, pero considero que la verdad vamos, que es importante, es un esquema muy, muy importante. Hay muchos multimillonarios que aportan grandes cantidades, ¿sí?, de dinero para que estos procesos se generen y se den y queden como cimientos de cambios que se tienen que generar y que son forzosos. Pienso que tanto hombres como mujeres tenemos un espacio en este mundo y tenemos que respetar. Si una mujer se pone una falda o un escote, o sea, no se la pone porque quiere llamar la atención del sexo opuesto. O sea, que nosotros debemos entender, y perdón por la expresión tan vulgar, pero que no seamos brutos, se lo pone porque se le pega la gana, porque quiere vestirse así, y no porque ande queriendo despertar bajas pasiones ni miradas libidinosas de algunos, perdón la expresión tan vulgar, y en un escenario público, de tantos estúpidos que piensan que porque alguien se viste así es porque está buscando algo o necesita alguna situación. Qué mal pensar de esa manera y qué cerebro tan pequeño. Ese sería mi punto de vista en relación al comentario, maestro o doctor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, pues a esto me estaba refiriendo yo, ¿no? Y la cuestión de los delitos que se ponen en los códigos, lamentablemente llegan tarde, ¿no? Porque si vemos la historia del feminicidio, pues es de mucho más tiempo atrás. Y como yo lo decía al inicio de mi conversación, bueno, pues no solo pasa en México, el machismo no es exclusivo de México, ¿no? Al menos 189 países nos hemos puesto de acuerdo en que esto pasa en todo el mundo, ¿no? La Convención CEDAW tiene nivel de tratado porque es la convención más firmada y más ratificada por todos los estados, ¿no? No es una creación exclusiva de México, es una cuestión que pasa en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros en México no queremos entender algo que viene desde el punto de vista científico, entonces es cuando no cambiamos la vida de las mujeres, ¿no? Como esto que dice usted, maestro, decir, bueno, cuando no entendemos que las mujeres se visten así porque les gusta, ¿no? Entonces no estamos entendiendo porque finalmente la vida de las mujeres es lo que tiene que cambiar. Es muy triste que cada informe de CEDAW, el Estado mexicano informa, capacité a tantos funcionarios públicos, a tantos jueces, a tantos ministerios públicos, a cifras y cifras y cifras de funcionarios, pero la vida de las mujeres no cambia. Hay otros países que con menor dinero, con menor funcionario capacitado, lo entendemos a la primera. ¿Por qué? Porque no le estamos buscando la fisura al conocimiento, no estamos poniendo en duda algo que yo le digo, como en un principio se lo dije, viene del conocimiento científico, ¿no? Entonces, cualquier otro conocimiento científico que yo le comparta, usted lo acepta como cierto porque ya trae este apellido de ser conocimiento científico. Pero en el caso de los conocimientos de género, siempre se le busca la fisura, se le busca el no es cierto, o sí es cierto, pero nada más tantito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre me gusta explicar ese tema diciendo que proviene del conocimiento científico, ¿no? Usamos los mismos elementos que utiliza el conocimiento científico, cualquiera que sea su ciencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí me voy a detener porque ya me puse muy apasionada. Entonces, muchas gracias. Marita, por favor, ayúdeme con su participación.
Préndame su micrófono, Marita, porque no la estoy escuchando. ¿Está? Ya la oigo. Bueno, decía esta diferencia en cuanto a la educación en una familia donde es mi caso, papá, mamá dicen, bueno, los hombres son los que pueden estudiar, a los que les vamos a dar su educación, las mujeres no, porque se casan y su marido las va a mantener. Entonces es así esa parte terrible, ¿no? Al final, bueno, en mi caso, mi hermana y yo, pues nos rebelamos, no obedecimos a los papás y nos pusimos a trabajar para estudiar. Y digo, así lo logramos, pero sí es tremenda esa diferencia. Al final, bueno, pues ya no hubo otro caso que mis papás aceptar que lo estábamos haciendo por nuestra cuenta, pero sí es esa diferencia. Efectivamente. Muchas gracias, Marita, por su participación. Muchas gracias. Gracias. Esto nos ayuda a pensar cómo es la diferencia de la educación, ¿no? Y hasta hace muy pocos años, porque usted se ve muy joven. Sí. Entonces no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hace unos cuantos años. Cómo era diferente la educación entre hombres y mujeres. Sí. Muchas gracias, Marita, por su participación. Gracias. Ángeles, por favor, ayúdeme con su participación. Sí, lo que pasa es que igual en los sueldos, tal es el caso que vemos en la actualidad, por decir en el fútbol. ¿Cuánto ganan las mujeres que juegan fútbol y que son tan competitivas como los hombres, ¿no? Y en sociedades de primer nivel, como lo es Estados Unidos, como lo es España, y pues peor aquí en México, que la situación, se escuchaba de a una jugadora que le pagaban 3,000 pesos, cuando hay algunos que les pagan 20 millones y de dólares. Entonces, en el empleo también hay mucho rezago en lo que es la perspectiva de género. Exacto. Y como usted es alumna mía, yo le voy a exigir que me utilice los vocablos. Entonces, dígame, la brecha de género en el salario es enorme en el fútbol, ¿no? Sí. Es enorme. Sí, muchas gracias, Ángeles. Gracias por su participación. Priscila, ayúdeme con su participación. No, perdóneme, estaba antes Yesenia. Hola, buenas noches, maestra. Pues buenas noches. Quiero comentar este problema que tenemos actualmente no es de ponerse las pilas, como decía el compañero Cerrado, de que no, las mujeres no se han puesto las pilas. Me llamaron mucho la atención sus comentarios y estoy muy en desacuerdo porque esto viene desde una educación patriarcal y poco a poco la hemos ido queriendo romper, no se ha podido romper, no se ha podido terminar con este sistema patriarcal, pero yo creo que poco a poco podemos ir cambiando. Alguien tiene prendido su micrófono y no escucho. Creo que es Marita. Por ejemplo, Marita, ayúdenos con... Ya, listo. Por ejemplo, ya estudiamos, ya tenemos una carrera, pero al ir a pedir empleo, mucha gente no piensa que la mujer es capaz de llevar a cabo una función. Entonces ahí es la diferencia, ¿no? El problema que se presenta, que mucha gente al traer esta educación piensa que solamente el hombre puede cumplir. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque es por el simple hecho de su fuerza, pero sin embargo no, porque nosotros también tenemos como mujeres la misma capacidad para poder desarrollar cualquier función. Es como el caso de las mujeres que manejamos, ¿no? Dicen los hombres, ay, maneja horrible o cuidado porque es mujer. ¿Por qué pensarlo así si una mujer también puede trabajar, puede pertenecer a un mundo laboral entre los hombres? O sea, pero ese es el problema que venimos arrastrando de una educación del sistema patriarcal. No es actual, no es que mañana se cambie, es poco a poco, y yo creo que poco a poco podemos ir cambiándola siempre y cuando nosotros apliquemos nuevos sistemas educativos en nuestras familias. Efectivamente. Muchas gracias, Yesenia. Efectivamente, todo lo que dice es cierto. No se trata de vamos, mujer, échale ganas, porque ya sabemos que eso no funciona.
Y también, Yesenia, de decirte, esto viene mucho más atrás de la fundación del Estado mexicano. Si ustedes lo recuerdan, el derecho romano establecía el derecho del pater family, ¿no? Del derecho del padre sobre la familia. Desde ahí, y se acuerdan que Roma fue un imperio, ¿no? Entonces, toda esa forma de pensar se regó a través de todo el derecho romano, ¿no? Y como Roma fue un imperio, pues ahí tenemos 189 países con esta forma de pensar, ¿no? Y seguramente, pues no depende de una mujer que diga, pues échale ganitas y salgamos adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que voy a dejar hasta aquí las participaciones porque ya me estoy excediendo el tiempo. No sé si me ayuda alguien de la coordinación a decirme si nos seguimos o hasta aquí le dejamos. No tengo muy claro si podemos seguir o no. Podemos seguir, maestra, hasta las 21 horas. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestro. Es que como me habían dicho que un tiempo para preguntas y respuestas, pero ya las fui mezclando, entonces ya no supe. Muy bien. Adelante, Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Entonces, bueno, pues alguien, por ahí tenía yo más manitas levantadas. Priscila, ahora sí, por favor. Sí, buenas tardes. También, bueno, en cuanto al sexo, pues la mujer también tiene cierta injusticia de cierta forma porque, por ejemplo, enfermedades que quejan a las mujeres como cáncer de mama, cáncer cervicouterino o el propio embarazo, también pues son situaciones que ponen en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Entonces es ahí donde se debe de enfocar, o bueno, se han enfocado ya diversos programas de salud y todo eso, pero pues sí, debe de haber un poco más de empatía por parte de los hombres en cuanto a estas situaciones. Claro, y además inclusive ahora la Secretaría de Salud muy recientemente autorizó esto que le llaman el parto humanizado, ¿no? Para que ya no solo la mujer se encuentre sola durante esta labor, sino que esté acompañada por su esposo, que ahí también creo que había una crítica feminista porque decía otra vez, ¿no? Que sea el esposo quien acompañe. Creo que ya lo modificaron, pero antes decía que solo el esposo, ¿no? Entonces ahora es el esposo, la mamá, una hermana. A veces es una cuestión. Sí se desmayan. Exacto. Entonces, tiene que ver con quién pueda uno elegir asistir al parto, ¿no? Y como lo decíamos hace rato con Eva, la mayor cantidad de muertes maternas durante el parto se pueden evitar, son evitables, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí deviene un montón de situaciones que vivimos las mujeres. Muchas gracias, Priscila, por tu participación en este tema de cómo nos afecta de manera diferenciada. Andrea, ¿andas por aquí? Sí, hola, ¿qué tal? Perdón Andrea, por por conectarme favor. tan tarde. Estamos laborando. Pues bueno, yo, la participación que me gustaría dar es que remarcan mucho hogares patriarcales, pero en mi caso siento que fue un hogar matriarcal, la cual fomentó el machismo. O sea, no solamente los papás de generación a generación, sino las mismas mujeres tenemos la culpa, porque no les enseñamos respeto e igualdad a nuestros hijos. Ahí es también donde debemos empezar el cambio, desde la casa. Otra de las cosas, sí, en el ámbito laboral, ha sido muy complicado. Yo, por ejemplo, me quedo sorprendida, aún siendo mujer, me da desconfianza una trailera, ¿no? Son ámbitos que se están abriendo nuevas ramas para mujeres, pero sí, aún nosotras como mujeres no tenemos esa aceptación hacia otras mujeres. Y pues es empezar a cambiar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es mi aportación hacia esta parte, porque independientemente de erradicar el machismo, debemos de dejar de practicarlo. Como género, también nosotras como mujeres, porque sí es muy complicado, más cuando vivimos en provincia. Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias por tu participación porque me das oportunidad de hablar de dos temas muy importantes. El primero es los hogares patriarcales, ¿no? Y ya decía yo que el patriarcado es un modo de pensar. Entonces, ¿puede haber mujeres patriarcales? Sí, claro que sí, porque el patriarcado es el sistema de opresión, ¿no? No estamos hablando del pater family, sino estamos hablando de cómo se administra un hogar. Y es bien complicado pedirle a una mujer que ha crecido, ha vivido, ha estado inmersa toda su vida en el patriarcado, que actúe de una manera diferente, ¿no? Entonces, por ahí dicen, cabeza de mujer no asegura género. El género también es una disciplina que se aprende y por eso insisto yo que la perspectiva de género es conocimiento científico, porque hay que ir y estudiarlo y aprenderlo. Aquí tengo algunas de mis alumnas que tuve en la licenciatura y que se dieron cuenta, alguna de ellas me enternecía mucho cuando decía, es que yo pensaba que yo sabía de género y luego ya me di cuenta que no, porque efectivamente el género también es una construcción científica, ¿no? Y entonces, a veces pensamos, incluso las mujeres, que sabemos de género porque somos mujeres. Y las mujeres, por estar en cuerpo de mujer, tenemos acceso a un montón de conocimiento situado. Es decir, estar en esta vida en situación de mujer, en cuerpo de mujer, nos da un montón de acceso a conocimiento empírico, a conocimiento que tenemos por experiencia, ¿no? Pero hace falta convertirlo, ya lo dice el método científico, hay que pasar del conocimiento empírico al conocimiento científico. Y cuando un conocimiento científico se comprueba una y otra y otra y otra vez, se convierte en sentido común, ¿no? ¿Y cuál es mi expectativa de que esto ocurra? Bueno, pues ustedes se acuerdan, las que sean muy jóvenes no, pero las que no somos tan jóvenes sí nos acordamos, que por ahí de los años 70, cuando iba uno a un restaurante acompañado de toda su familia, lo que ocurría es que estaban esas grandes mesas con esas grandes familias y en la cabecera de la mesa del restaurante había un papá, ¿no? Orgulloso de toda su familia. Pero, ¿qué pasaba si en ese restaurante, en esa familia, había un chiquito, un bebito que empezaba a llorar? Bueno, pues ese padre de familia muy orgulloso de toda su familia se levantaba y en un ánimo de disciplina le daba 3 nalgadas a ese niñito que estaba llorando y se sentaba a comer, ¿no? Y todos los comensales de ahí lo admiraban porque decían, ese es un papá que sabe disciplinar, ¿no? Y yo oigo muchas veces a los varones adultos que dicen que sí, esa es una forma de disciplinar a un bebé llorando, ¿no? Eso pasaba en los años 70, se le admiraba a ese varón por disciplinar así. ¿Qué pasa hoy en el año 2022 si estamos comiendo en un restaurante, un bebé empieza a llorar y un papá se levanta y le da una nalgada? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues se hace un escándalo mediático, lo suben a las redes sociales, lo llaman violento, sale huyendo del restaurante porque ya las mamás se levantaron enfurecidas a decirle que así no se trata a un niño, que todos los niños tienen derecho y que eso que ha hecho básicamente es una brutalidad, ¿no? ¿Por qué? Fíjense qué joven son los derechos de las niñas y los niños. Casi tienen el mismo tiempo que los derechos de las mujeres. Pero para todas las personas fue muy fácil aprender que los pequeñitos tienen derechos y que la violencia no debe permitirse en sus vidas. Y si lo aprendimos tan fácil, yo tengo fe en que podemos aprender lo mismo para el caso de las mujeres. Ninguna mujer debería vivir su vida con ningún tipo de violencia. Pero ya lo aprendimos de los niños, entonces podemos aprenderlo de las mujeres, ¿no? Nos cuesta más trabajo, pero podemos hacerlo. Muchas gracias por tu comentario, Andrea. Mira hasta dónde me llevó a reflexionar. Muchas gracias.
Emanuel, efectivamente, la violencia no tiene género, pero la violencia de género, histórica y estadísticamente, ocurre de los varones hacia las mujeres. No digo que no, ahí tenemos a la esposa de Johnny Depp, ¿no? ¿Hay mujeres que violentan a los hombres? Sí, pero son las menos. Por eso se hizo tan famoso el caso de Johnny Depp, porque es uno entre millones de hombres que han sido violentados, ¿no? No digo que no ocurra, solo digo que histórica y estadísticamente está al revés. Mara, ayúdeme con su comentario, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablando de brecha de género, aquí yo me doy cuenta de donde yo vivo, es en provincia, y por ejemplo, también hay brecha de género en las herencias. A veces cuando se van a repartir las herencias, en ocasiones a la mujer no le dejan, y a los hombres es al que les dan. O a veces a la mujer le dan menos y a los hombres les dan más. Entonces es donde yo digo, ¿por qué hay diferencias si somos de la misma familia, somos los mismos hijos y por qué no hay igualdad? Ese es mi comentario. Muchas gracias, Mara. La felicito porque utilizó muy bien su vocablo brecha de género. Muchas gracias. Bueno, pues decirle, incluso ahora se ha transformado el asunto de las herencias. En el pasado, históricamente, se dejaba menos herencia a las mujeres porque se creía que sus maridos las iban a mantener. Pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que los papás más progresistas dejan mayor herencia a las mujeres para que no dependan de un varón, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo históricamente va cambiando. Estadísticamente nos damos cuenta. Y a propósito de las herencias, es un buen dato recordar que poquito menos del 30% del territorio nacional está escriturado a nombre de mujeres. Y los varones son dueños de más del 70% del territorio nacional. Lo digo yo, pero también lo dice la estadística. Hay muy poquitas mujeres que son dueñas de su territorio, su casa, su departamento, lo que sea, ¿no? Muchas gracias por esta intervención, Mara. Mira hasta dónde me llevó a reflexionar. Entonces, pues por aquí estamos participando. Eva, creo que tiene levantada todavía su manita. Sí, profesora, muchas gracias por darme la palabra. Pienso yo que esta cuestión de la perspectiva de género me hace tomar una reflexión y se las voy a comentar. Creo que esta situación debemos de tener una equidad, todos debemos de tener los mismos derechos. Pienso que sin duda alguna pues ni siquiera se tendría que discutir esto de lo de la perspectiva de género. Creo que por el gran hecho de ser seres humanos tenemos los mismos derechos. Entonces, así como las mujeres son violentadas, también hay mujeres violentadoras. O sea, hay veces que el hombre no lo dice y a veces no lo denuncia porque existe un machismo y se avergüenzan. Se avergüenzan de decirlo, ¿no? Entonces, tan solo estas mujeres que luego les llamamos mujeres tóxicas, ellas son muy violentadoras. Y entonces, esta cuestión, pues, tiene que hacernos tomar conciencia, ¿no? O sea, a un niño le enseñamos que no le pegue a la niña, pero a la niña nunca le enseñamos que no pegue al niño, ¿no? Entonces, esto tendría que hacernos tomar conciencia a todos los seres humanos que, como somos humanos, debemos de respetar. Como somos seres vivos, nos debemos de respetar. Que existiera siempre un respeto y las cosas serían diferentes. Desde el hecho en que ya nos empiezan a culturalizar, desde ahí nos están faltando al respeto. ¿Por qué? Porque nos enseñan cosas que en esta cultura vamos a violentar a los demás. Tu hijo vas a jugar con esto, tu hijo tiene derecho a esto, y entonces ese hijo va creciendo con esa mentalidad. ¿A qué va a llegar? Pues entonces a hacer violencia. Ajá. Entonces pienso que esto es más que nada una cuestión también de hacernos conscientes, ¿no? De concientizar a las personas y bueno, creo que esto tiene que empezar desde casa, ¿no? Desde cómo estamos educando a nuestros pequeños y cómo desde pequeñitos los empezamos a educar.
Si yo a mi hijo le golpeo, lo enseño a golpes, pues cómo voy a estar esperando que él va a respetar a las personas, ¿no? Entonces, pues es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, pero no se nos olvide, hay mujeres violentadoras, sí, pero histórica y estadísticamente las mujeres son las que viven la violencia, ¿no? Y nos dice, bueno, yo puedo educar a mi hijo así, sí, pero no necesariamente lo que aprendemos en casa es como terminamos educados, ¿no? Hay más instituciones educadoras o socializadoras del Estado. Está la familia, por supuesto, en primer lugar, luego la escuela, el trabajo, el club deportivo, mi colonia, ¿no? Entonces, no siempre lo que nos enseñan en casa es lo que aprendemos, porque nos podemos dar cuenta en una familia que tiene 2 o 3 hijos que son personas totalmente diferentes y los educaron el mismo papá y la misma mamá, ¿no? Solo que dan mayor peso o menor peso a las cosas que aprenden fuera de casa, a la forma en cómo se van educando a través de su vida, ¿no? Entonces, bueno, y por ahí ya no me da tiempo de hablar de eso hoy, pero hay una gran diferencia cuando hablamos de las mujeres tóxicas, hay una gran diferencia entre ser violentas y ser agresivas. Las mujeres violentas y las mujeres agresivas. Esto que llaman las novias tóxicas, que también es un fenómeno que ya estudiamos en la perspectiva de género, se refiere generalmente a las mujeres agresivas, ¿no? Y las mujeres agresivas son aquellas que han vivido violencia de manera previa y están respondiendo a la violencia, ¿no? Entonces, me vuelvo celosa y quiero revisar el teléfono porque previamente me has demostrado que es ahí como me eres infiel, como me violentas. Aquello que lastima mis sentimientos, mi persona, mi economía, mi sexualidad, es violencia, ¿no? Entonces, las novias tóxicas responden como efecto a la violencia que previamente han vivido, ¿no? Ya no me da tiempo para explicar todo el fenómeno, pero bueno, aquí quería dejar este comentario. Y bueno, fíjense cómo en cada aspecto de la vida social que ustedes me han presentado, pues hemos podido presenciar que hay una perspectiva de género, que nada nos afecta igual a hombres que a mujeres. Y repito, nuestras dos herramientas por excelencia es la historia y es la estadística. Y lo que hace la perspectiva de género es ciencia. No es algo que nos parece, no es una ideología, no es una especie de catecismo. Estamos hablando de derechos que tenemos los hombres y las mujeres. Por ahí alguien me comentaba, es que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Efectivamente, pero no siempre, como lo decía Priscila hace un rato, no siempre tenemos acceso a ellos, no siempre podemos ejercer nuestros derechos, no siempre podemos exigir nuestros derechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres? Bueno, pues los derechos humanos de las mujeres se trata de cómo las mujeres tenemos acceso, goce o ejercicio de un derecho de manera diferenciada a como lo hace un varón, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hasta aquí dejaría mi comentario, hasta aquí dejaría mi charla. Me encantó muchísimo platicar con ustedes. Y bueno, no sé si alguien tenga una última duda. Creo que ya no me quedaron manitas levantadas. Yesenia, ¿tiene su manita levantada? Sí. Yesenia. Nada más para agradecer, estuvo muy buena la charla. Siempre pensamos que sabemos de perspectiva de género, pero siempre es muy bueno conocer, escuchar los puntos de vista. Y agradezco mucho que nos haya hecho extensa la invitación. Muchas gracias, un placer haber conocido a otras personas y ojalá que nos sigan invitando, maestra. Gracias. Gracias, Yesenia, muchas gracias. Ayúdenme a mejorar, díganme si algo no les gustó, si algo les gustó, díganme. Xochitl, por ahí tiene su manita levantada también. Juan, por favor, ayúdenme. Híjole,
Excelente plática, maestra. Híjole, ¿qué no me gustó? Sinceramente, que haya durado tan poquito, porque esto da para, híjole, pasarnos horas planeando ahí poniendo nuestros puntos de vista. Pero felicidades, excelente plática y nos abre los ojos sobre la perspectiva de género principalmente. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Estoy leyendo sus comentarios. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Licenciado Rafael, perdóneme. Dice que no lo dejamos participar. Bueno, pues le voy a decir lo que les digo siempre a los varones que vienen a mi clase. Haga de su experiencia conocimiento científico. Por primera vez en su vida ha sentido lo que sentimos las mujeres en espacio de varones. Y también le sirve para reflexionar. Lamento mucho no haberlo visto, lamento mucho no haberle dado la participación porque me encanta escuchar a los varones, pero bueno, tome esta experiencia como experiencia para capitalizarla de lo que vivimos las mujeres cuando nos sentimos minoría o cuando sentimos que no nos hacen caso. Le invito a que haga esa reflexión. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Mitzi, ¿tienes su manita levantada, por favor? Hola, maestra, buenas noches. Bueno, yo tuve una clase con usted y la verdad es que volver a retomar algunos puntos importantes de la perspectiva de género para mí es algo muy grato porque, como yo le comenté en la última clase que tuvimos, me empoderó y me sigo sintiendo esa mujer empoderada. Yo soy jefa de familia de 3 varones menores de 10 años. Soy jefa de familia desde hace 3 años y la verdad es que me siento muy orgullosa porque estoy estudiando una licenciatura, estoy estudiando una maestría, estoy estudiando 2 diplomados. Entonces, antes se veía mucho que nos limitaban a prepararnos, a superarnos, a ser mejores. Pero ahora no es que nos hayan permitido, es que ahora realmente nos agarramos fuerza nosotras. Y entonces algunos hombres piensan que nos permiten ser libres o nos permiten tener derechos. Pero qué grato es encontrarnos con personas, ¿no? Como el maestro, que coincide con esa misma ideología de decir, todos somos perfectamente capaces de hacer lo mismo, independientemente de si somos mujeres o somos hombres. Yo estoy muy agradecida por la plática. Todo lo que mis compañeros comentaron, tuve momentos en los que difería, ¿no? Con sus comentarios, pero muy enriquecedor y espero que todos y todas nos haya quedado este granito de lo que necesitamos dejar en nuestra sociedad. Yo tengo esos 3 varones y mis 3 varones, créanme que tengo que poner mano dura para que esos pequeños sean buenos hombres, porque son criados por una mujer. Entonces, espero que a todos también les haya quedado ese granito y pues felicidades, maestra, y muchas gracias. Gracias, Mitzi. A mí no se me olvida, es usted mi gallo, me la voy a volver a encontrar en la vida. Y además, otra cosa maravillosa que nos dice Mitzi es que nos encontramos aquí las mujeres, ¿no? Poquito nos enseñan a participar en equipo y si se dan cuenta al principio de la clase, dejamos que los varones tomaran la voz, ¿no? Pero una vez que encontramos nuestra voz, es difícil que nos las vuelvan a arrebatar, ¿no? Entonces yo las invito, tienen la maravillosa oportunidad de estar todas bajo el techo de IGACEM, entonces empezar a hacer sinergias de cómo nos empoderamos como colectivo, ¿no? El primer empoderamiento es personal y el empoderamiento que sigue es colectivo. Y aprovechemos el hermoso paraguas que tenemos de IGACEM, y IGACEM va a abrazar nuestro empoderamiento porque esa es su misión, ¿no? Muchas gracias, Michi. Xochitl, por favor, su comentario. No la oigo, tiene su micrófono apagado. Xochitl, no la estamos oyendo porque tiene su micrófono apagado. No nos oye, ¿verdad? Creo que apagó su bocina en lugar de prender su micrófono.
Perfecto, Así que Xochitl, ahora sí ya lo oímos. que somos, no estoy muy a gusto con lo de los compañeros, ¿verdad? Me callé, pero yo sé que somos mujeres guerreras, empoderadas, y no es necesario que tengamos un hombre al lado para triunfar en la vida. Entonces, yo le agradezco Pero sí mucho. es necesario que tengamos muchas mujeres al lado para salir adelante. Soy triunfadora y sigo estudiando. Muchas gracias, Xochitl. Es necesario cobijarnos de muchas mujeres, hacer No, y sinergias claro con que las decía mujeres. la compañera, para crear hijos excelentes hay que ser padres excelentes y salir adelante y romper cadenas y todo para que no creamos hijos anteriores, como usted decía anteriormente, que ahora sí hijos con valores, hijas con valores, porque anteriormente el matriarcado es lo que nos acababa. Mi papá tiene 91 años y era de esos señores es de los señores que con la miradita, pero pues no, dijimos adelante y órale, somos 4 mujeres y las 4 somos profesionistas y nunca le hicimos caso y seguimos estudiando y todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Marita. Marita. Adelante, Marita. Tiene su micrófono apagado. Felicitarla por su exposición. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias. Para mí un placer. Maestro Gracias. Salomón. Pues no me resta más que agradecerle a IGACEN por estas conferencias. Igualmente, doctora, agradecerle este esquema tan importante. Y por último, comentar que yo creo que no tendríamos que polarizar, que si son en este caso más mujeres y se unieron y que si los hombres y que si los comentarios, creo que ambas partes, ambos géneros se requieren uno de otro en mayor y menor medida. Entender que tenemos igualdad de género, eso me queda más que claro, pero que ni uno es más importante que el otro y que considero que en el momento en que podamos desarrollar esa capacidad cognitiva, esa habilidad psicomotriz y ese desarrollo de habilidades afectivas, vamos a poder lograr esquemas importantes y no repetir esos esquemas de antes de los romanos, para título personal y con todo respeto se ha dicho, doctora Yadira, pues desde los griegos, desde el salvajismo, lo podríamos ver, desde el barbarismo, podríamos entender ese esquema, y bueno, todas esas doctrinas que están marcadas como teóricas. Por ejemplo, hay gente que podría creer en el evolucionismo de Charles Darwin, algunos podríamos creer en el creacionismo, y así nos podríamos ir en la historia, ¿no? Viendo esas ideologías de vida. Como usted habla de una brecha, como es bien dicho, estas brechas generacionales van haciendo cambios significativos. Y considero que las dos partes, tanto hombres como mujeres, pues tienen una importancia y trascendencia en este mundo. Muchas gracias, maestro Salomón. Muchísimas gracias. Efectivamente, la igualdad de género tiene que ver, como lo decía yo, comprender profundamente el dinamismo de las relaciones entre hombres y mujeres y de cómo conseguimos la tan difícil pero tan anhelada igualdad. Ya vi por acá los comentarios de mi querida maestra Gloria, de mi querida maestra Lucía Jaén, y bueno, pues no me queda más que desearles que les vaya bonito, que tengan una bonita noche y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, maestra. Que pasen buena noche. La próxima semana tenemos un curso que va a dar el doctor David Díaz sobre imagen personal. Les vamos a mandar el enlace para quien lo quiera ver. Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. Felicitaciones, maestra Yadira. Excelente ponencia. Muy amable. Gracias. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Miles de bendiciones de Dios para todos. Gracias. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias.